Vamos avanzando entonces con las clases, ¿ya? Miren, entonces habíamos visto de que una de las partes más importantes era la estabilización de suelo, ¿no? Así como también habíamos visto de que es muy importante lo que es el tratamiento que se haga de la subrasante, que va a soportar toda la estructura del pavimento, ¿no? De tal manera que la vida útil pues, pueda ser la que sea prevista. Entonces, en este caso que vamos a ver estabilización de suelos, estamos aplicando dos tipos de aditivos, uno que es sólido y el otro que es líquido, ¿no? Ahora el proceso dice, primero, a partir del suelo natural, con su plasticidad natural, se le adiciona un aditivo líquido que actúa por ionización y ordena las partículas del suelo. Un aditivo sólido que cumple la función de aglomerante. Se genera una base estabilizada que es altamente, como consecuencia de lo anterior, el uso de ese aditivo sólido y líquido genera una base estabilizada, resistente, ¿no? Con un CBR mayor al 100%, una impermeabilidad y un comportamiento pues flexible, ¿no? Sobre todo debido a que al diseño que se ha hecho, la característica del suelo de fundación, el tránsito solicitante, el clima y el tipo de carpeta. Esto lógicamente va a variar de acuerdo a la zona donde se trabaje. Nosotros nos podemos imaginar, miren, cuando se ha hecho la carretera interoceánica para llevar la carretera desde la parte de la costa, cruzar toda la cordillera de los Andes, ir hacia la selva y irse hasta el otro lado, hasta el otro país. Lógicamente se ha pasado por una serie de suelos de fundación de diferentes características, ¿no? Y lógicamente lo que se hace en este caso es trabajar de acuerdo al tipo de suelo donde estemos construyendo. Por eso que es necesario que todo el equipo que se dedica a la estabilización de estos suelos vaya con su personal, sus instrumentos, ¿no? Su laboratorio móvil, de tal manera que hagamos todas, concuerden con todas estas características del suelo donde nosotros vamos a trabajar. Es más, debemos de alguna manera nosotros de hacer de que los materiales que nos van a servir como insumos sean de la de tal manera de que se pueda abaratar los costos. Y por otro lado, la supervisión tiene que ser permanente para que pueda dar buenos resultados, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el diseño de las características del suelo, donde estamos trabajando, el tránsito soliditante que va a soportar ese pavimento, las condiciones meteorológicas, el clima y el tipo de carpeta asfáltica que vamos a utilizar. Para este caso estamos hablando de asfalto flexible. Se ve la dosificación de acuerdo a la característica de este suelo de fundación y los aditivos líquidos y sólidos que vamos a utilizar para que soporte o para estabilizar este suelo que hay acá. Lógicamente eso va a variar de acuerdo a la zona donde trabajemos. Y luego el control durante el proceso constructivo mediante controles, ensayos y la supervisión permanente, ¿no? Ese es el procedimiento básicamente de lo que estamos viendo. Acá tenemos un cuadro, miren, del proceso de dosificación. Entonces, si ustedes lo pueden observar ahí, traten de más o menos entenderlo para poderlo explicar, ¿no? Dice la determinación de las características físicas y mecánicas del suelo original, no tratado. O sea, el suelo con problemas. Comportamiento mecánico suficiente para la base o subbase. Habría que pensar. Si sí, lógicamente, proseguimos con el proceso constructivo. Y si no es el que nosotros queremos, lógicamente tenemos que seguir estos pasos que están acá. Determinación de la composición mineralógica del suelo, dosificación de aditivos, preparación de pruebas, ¿no? Lógicamente, esto es consecuencia de los estudios que hemos hecho de este terreno de fundación, ¿no?
Obviamente acá van a haber varias etapas, ¿no? Determinación de características físicas y mecánicas del suelo. Si pasa la prueba del CBR y comprensión no confinada, si pasa no hay problema. Pasa el test de difracción de rayos X, que es una prueba que se hace también. Y si no, la adición de material para mejorar el comportamiento mecánico del terreno. Y nuevamente hacemos la dosificación, ¿no? Ahora, si el suelo es ambientalmente inalterado, no hay ningún problema. Se hace el informe de dosificación, los parámetros de control y diseño. Y si no, lógicamente, tenemos que volver a dosificar, de tal manera que culpa con estos parámetros. Ese es el proceso de dosificación. Es un proceso de tratamiento de los suelos y lógicamente después nos ponen las dos posibilidades. Si está de acuerdo a lo que queremos, se prosigue. Y si no, tenemos que regresar, lógicamente, para hacer las correcciones del caso y hacer una buena dosificación que cumpla con esas características. Estabilizar el suelo sin alterar el medio ambiente. Diferencia conceptual. Dice, los suelos resienten las cargas solicitantes, lógicamente, ¿no? Las cargas solicitantes. Estos se esparcen en forma vertical, ¿no? Prácticamente sobre la estructura del pavimento. Mientras más espesor del pavimento, lógicamente se va a sentir menos ese peso. Donde se viene a ser la resistencia al corte dada por la cohesión. Phi y la tangente de, omega y la tangente de phi va a ser igual a este producto a la resistencia al corte que se desarrolla por fricción entre las partículas y depende de la granulometría y de la forma de las partículas, así como de la densificación del suelo. Esta cohesión actúa sobre la componente de cohesión, diferenciándose pues de la tecnología tradicional, ¿no? Acá podemos apreciar un suelo inestable, ¿no? Fangoso, material fino. ¿Cuál es la ventaja, no? Entre la pavimentación, mediante esa estabilización que estamos haciendo del suelo, o sea, la moderna, y la tradicional? Acá podemos utilizar, dice, se utiliza el terreno natural y ahorra en costos de materiales y transportes. A veces para estabilizar los suelos tenemos que traer material de préstamo de grandes distancias, especialmente en la selva. Ustedes saben que en la selva las canteras son bien escasas. Las únicas canteras que tenemos en la selva son los ríos. No hay otra cantera. Tenemos que aprovechar los meses de verano que no hay lluvia para acumular material. Correcto. Entonces esto nos va a permitir de alguna manera solucionar ese problema, ¿no? La base aporta toda la capacidad estructural, por lo que requiere carpete de rodado fáctico de espesor máximo 4 centímetros en este caso. Normalmente sabemos que lo mínimo que son para un tránsito liviano es de 2 pulgadas o 5 centímetros, ¿no? De acuerdo al diseño que hacemos de los pavimentos, de acuerdo a los cálculos, vamos a la tabla y nos dicen, no, tanto de espesor de su base, tanto de espesor de la base y tanto de asfalto. Es más, a veces el asfalto sobrepasa los 5 centímetros. ¿Qué hacemos con eso? Se vuelve a reprogramar y se completa con lo que es espesores de la base y de la subbase. Se vuelve a reprogramar. Eso en pavimento se ve, ¿no? ¿Correcto? Y la alta resistencia de la base garantiza calidad y entablación. La moderna, menor espesor, el CBR mayor al 100%, aprovechando el suelo natural gracias a esos aditivos que se le echan, y aporta la estructura necesaria del pavimento. Mientras que en la tradicional la mezcla fáctica va a ser mayor y vamos a tener que traer un material, una base granular quizás de otros lugares más alejados. Es una de las ventajas de utilizar estos aditivos, ¿no? 4 centímetros y acá el espesor mucho mayor.
Las experiencias, dice. ¿Puede, por favor, leer una parte, Franco, ¿no? Sí. El resultado del desarrollo de estudios y trabajo de estabilización de suelos y pavimentos por más de 25 años en distintas regiones de Chile, Colombia, Paraguay y Sudáfrica y otros países. El equipo debe contar con experiencia de diseño y estudio de suelos para más de 17.000 kilómetros de caminos en Chile, bajo las más diversas condiciones de suelo, clima y tal. Cuenta con más de 800 kilómetros pavimentados en Chile y mantiene 60 kilómetros bajo régimen de concesión. Ahora, antes que se me vaya la idea, bueno, esta es la experiencia del uso de eso, ¿no? Pero ojo, lo que quiero que quede claro es que este aditivo no es un aditivo que nos vamos a utilizar en toda la zona del país. Ese aditivo se prepara en el lugar donde se está construyendo la carretera. Se hacen los ensayos, todo, y ahí mismo se preparan esos aditivos. Lógicamente se lleva a un laboratorio pues, prefabricado, ¿no? Y la supervisión es permanente. El aditivo que utilicemos en costa no va a ser el mismo que la sierra, lógicamente. Va a tener que haber varias variaciones. Y acá van dos preguntas antes que siga, antes que me olvide. Alguien me preguntó de la cerámica, ¿no? Y el otro era de la paz. ¿Se acuerdan que habíamos quedado? ¿La cerámica se dilata o no se dilata? Ojo, miren, la cerámica no se dilata. La cerámica, ¿a cuánto es trabajada? Se vende con unos ojos. ¿Y sobre cuántos grados está? Más de 100 grados. Y la temperatura a la que esté puesta será mayor de 100 grados. ¿No? Lo que se dilata es el contrapiso, el cemento. Por eso cuando el área es pequeña, correcto, y vemos que se comienza a levantar la cerámica o se comienza a romper de la nada, bueno, primero se observa, ¿no? Se analiza. A lo mejor está flojo, no está la no, pero si está todo bien y el área es pequeña, no tiene por qué haber rajarse, ¿no? Ese es el primer consejo. A lo mejor ya hay un problema estructural. Eso es lo que ha pasado en una empresa, una fábrica Ranza, un segundo piso y puede ser cerámica y se para rajar. A veces que el problema es estructural. El segundo piso, un segundo piso. ¿No? Ahora, lógicamente pues ya es estructural, porque no es un gran área, sino se dilata, está expuesto al sol. Claro, a lo mejor algún asentamiento, no sé, ¿no? Y hay cuestión que el estructurista lo analice bien, porque justamente no ha pasado su inspección técnica de fin de eso. Entonces, por eso cuando uno agarra y pone cerámicas, hay que tener cuidado bastante en lo que es el contrapiso. Porque eso sí se va a dilatar. El calor va a penetrar la cerámica y va a calentar también el concreto que está abajo del contrapiso. Entonces, cuando es un área pequeña está bajo el techo, acá no puede pasar nada. Pero si, por ejemplo, queremos ponerle cerámica y tapar toda la plaza de armas, ahí sí tenemos que hacer las dilataciones en el contrapiso. Se hace la dilatación en el contrapiso, correcto, y eso se cubre pues con, a lo mejor, ¿cómo le llaman este líquido? El que es claro, claro, silicona. Y sobre eso se coloca la cerámica para que no se le baje. Y eso es lo que se hace. Una vez tuve la oportunidad de enchapar una plaza de armas, un pueblo, y lógicamente, como se dice, pues el pueblo es el que manda. No quisieron ponerle alto tránsito medio, se les explicó todo. Pero el alcalde, no, el pueblo quiere esto y esto quiere. Entonces estuvimos bastante cuidados con lo que eran las dilataciones. Entonces, tengan presente eso, que la cerámica no se dilata. No se dilata. Se puede romper porque a lo mejor está flojo por abajo,
¿no? O hay algún vacío. Pero sí, lo que se dilata viene a ser el contrapiso. Tengan bastante cuidado con eso. Entonces, algo les está indicando esa parte con experiencia. Otra cosa, ahora que me venía, yo me acuerdo bastante de este proyecto que estaba haciendo el ejército, el famoso tripartito, esa carretera que iba a unir Bolivia, que iba a unir, ¿cómo se llama? Bolivia, Chile y el Perú. ¿Qué hay de ese proyecto? ¿Ya se ha terminado? Sí. Lo siguen haciendo, pero ya han llegado hasta ese punto. Cada año cambian el expediente, se los esconden el expediente, el otro empieza a hacer nuevamente otro expediente, ese cuento está. Me acuerdo bastante porque tuve la oportunidad en esa época de irme hasta esa zona, hasta donde había avanzado prácticamente a nivel trocha, ¿no? Que sería avanzado, la punta de la carretera, ¿no? El problema de la gente es que no hay sensibilidad, por eso pues. ¿Y quién lo está ejecutando? No hemos hecho nada. Porque en esa época lo estaba ejecutando el ejército, ¿me acuerdo? Sí, una parte hecho el ejército, pero ahora tiene un nivel de contado. Hay que ver esa situación. Yo anoté acá en La Paz y la cerámica. Y no sé qué otra cosa más me preguntaron. Acá está bien, ya la carretera terminada en 2008. Ahí está la sustentabilidad ambiental. Por favor, pueden leer ¿tu nombre es? José, por favor. La sustentabilidad ambiental, ¿no? Ya sabemos por qué estamos aumentando el nivel del océano, ¿no? ¿Alguien ha captado esa nota del video? ¿Por qué está aumentando el nivel de los mares, de los océanos? Porque cada año Claro, los glaciares, ¿no? Y eso hace que cada año vaya. ¿Y eso por qué? Porque tiene que ver bastante con lo que es el medio ambiente. La famosa capa de ozono, que ahora se está prácticamente debilitando y está permitiendo que caiga en forma vertical esos rayos solares. Por favor, te escuchamos. Sustentabilidad ambiental. Actualmente, la gran parte del suelo existente no necesita material especial ni tampoco botaderos para descartar el material de base. El proceso constructivo es considerablemente más limpio porque disminuyen los viajes de transporte de material hacia y desde botaderos y empréstitos. Utiliza considerablemente menos asfalto en las carpetas de rodado, por lo que disminuye el uso de solventes y agentes bituminosos. Normalmente cuando todo expediente técnico lleva a su estudio de impacto ambiental, pero ese estudio de impacto ambiental a veces yo veo que es muy simple, ¿no? Y al final concluye: todos los desechos, material lineal serán arrojados a un lugar que está a 5 kilómetros del lugar de trabajo. Y se acabó. Ese es el estudio de impacto ambiental y nada más, ¿no? Pero todo va más allá, ¿no? Ahora, así como exigen el estudio de impacto ambiental, también están exigiendo el estudio de análisis de riesgo. O sea, el análisis de riesgo va a ser una parte de los expedientes técnicos. Y eso yo lo sabía desde el año 2006. Pero nadie nos hacía caso. Ahora ya, miren cómo ha pasado el tiempo. Y ya lo pusieron en los papers. Y esto ya está colgado. Estudios de análisis. Sí. ¿Para qué tipo de obras Es PATO. PATO, sí, porque estaba, miren, PATO. Ya. Y ahora lo vamos a ver si la gente dice: pautas metodológicas para la incorporación del análisis de riesgo de desastre en los proyectos de inversión pública. Una copia. Ya está en su correo. Allá. Y sobre esto va a ser, ¿y qué dice? Dirección General de Programación Multianual del Sector Público. Sistema Nacional de Inversión Pública y la gestión del sistema que resta, Ministerio de Economía. Esa es la lectura. Ustedes tienen. El contenido, ¿no?
acá, ¿no? Marco conceptual del análisis de riesgo de desastre en el Sistema Nacional de Inversiones. ¿Por qué es importante el análisis de riesgo del Sistema Nacional de Inversiones Públicas? Análisis de riesgo, breve revisión conceptual, incorporación del análisis de riesgo en los proyectos de inversión pública. Está todo. ¿No? Y sobre eso va a constar su lectura, básicamente. ¿Ya? Esto ya me dicen que ya lo han enviado a su correo. ¿Todo eso lo habrán verificado? ¿Todo bien? Y sobre esto le voy a mandar unas 10 preguntas para que lo anoten. Esto era la primera clase, por eso era importante que en la primera clase, en la primera exposición, vean los conceptos de la gestión del tiempo, para que vean la importancia. Ahora tienen, antes decía, ahora a nivel de expediente técnico, ahora dicen ya a nivel de perfil. Ahora, la oficina de proyectos de inversión de los gobiernos regionales locales estarán capacitados para que hagan esto. Van a tener que prepararlos, capacitarlos. Van a tener que capacitarlos. Pero por la ciudad van a ir al Ministerio de Economía y a lo mejor lo van a rechazar si no está de acuerdo con su alineamiento. ¿Qué es lo que siempre sucede? Ya no hay proyectos. Ya no hay proyectos. Bueno, sacar todo. Pero bueno, queremos un proyecto de transición, ¿no? Y siempre el proyecto de transición, siempre hay unos desfases por ahí que hay que solucionar, pero tiene que caminar, tiene que andar esta situación. Ahí está, la maquinaria básica requerida, camión cisterna, aditivo líquido, el famoso bacheo, el mezclado que hace, correcto, y el rodillo para lograr la compactación. Nosotros sabemos que esta cisterna tiene su rendimiento por hora. Sabemos que esta motoniveladora tiene su rendimiento también por hora, correcto, ¿no? El rendimiento por hora es de tantos metros cuadrados por hora de la motoniveladora. Y este rodillo también de igual manera. De estas máquinas y otras más, la siguiente clase vamos a ver el cálculo de rendimientos. Por decir, un ciclo. Claro, hablaremos del ciclo de minutos. Pero voy a lo siguiente. Aprovechando la motoniveladora. La cuchilla está seca. ¿Sí? Pero para hacer el cálculo real de rendimiento, tenemos que ver el ancho real. Este sería el ancho real que barre en todo el terreno. No. El ancho real viene a ser esto. Porque cuando avanza la motoniveladora, avanza así. Correcto. Y lo que sí tenemos como dato es el ancho de la cuchilla de la motoniveladora, que es 3 metros 60. Y trabaja con una inclinación de 60 grados, que puede ser 30 grados. Entonces, si yo quiero añadir el ancho real, ¿a cuánto va a ser igual? Podemos aplicar las funciones trigonométricas, ¿no? El seno de 60 grados, ¿a cuánto va a ser igual? Cateto opuesto X sobre 60. Y acá podemos obtener X. Pero aún seguirá siendo el ancho real eso. Porque cuando pasa y regresa, tiene que considerar un traslado, ¿no? Tiene que considerar un traslado. 30 centímetros, 20 centímetros. Y en base a eso, ya se puede calcular el rendimiento de la motoniveladora. ¿Cuántas horas de motoniveladora vamos a calcular o vamos a necesitar para ejecutar un trabajo determinado? Y así todas las máquinas tienen su
ciclos de minutos, los tractores, los banquetes, la mezcladora, cuando hacemos obras de arte, pavimentaciones, también tiene su ciclo. Y lo que hay que tener bastante en cuenta es también de que no es lo mismo que la maquinaria esté trabajando en la costa a que esté trabajando en la altura. ¿Cuántos ingenieros están especializados? Se terminó el combustible y no se terminó la venta. ¿Por qué? Porque no consideraron esos factores. Y lógicamente la gente piensa mal. Nunca piensa bien. Se han robado el combustible. Sí, ¿por qué? Por eso. Y si le aumentamos la antigüedad de la maquinaria, es peor. La maquinaria es más posible, más. Son cositas que ustedes deben tenerlo en cuenta cuando hagan sus trabajos, sus proyectos diarios. Porque al final el que firma es el responsable. A veces yo no tengo nada que ver. Él fue el proyectista. Sí, pero tiene sus pasos a ese expediente. Por eso que los expedientes técnicos, aparte del proyectista, tienen un review. Se evalúa. De todas maneras, imagínense cuántas manos pasa ese expediente técnico. Y el famoso rodillo. ¿Ustedes saben cuál es la máquina más difícil de trabajar? La moto. Yo siempre lo comparo. El albañil que sabe colocarte en chaparas mayólicas, cerámicas, ese te sabe hacer todo, ¿sí o no? Es igualito en maquinaria. El operador que te maneja motoniveladora, te maneja tractor, te maneja todo. Hay que tener gusto. Ya vendrá computarizado, porque en realidad la Komatsu, bueno, tiene su, ¿no? Las chinas, esa que trajo China en la época de Fujimori, sin John creo que fue, parecía una araña, por todo sitio para mí. ¿No? Y son muy pocos los operadores. Imaginen cuando se ha hecho el corredor interoceánico. Una vez vimos un reportaje, incluso había mujeres que estaban trabajando como operadoras de equipo. La gente no quiere ir a la selva mucho que trabajar. Máximo te aguantan un mes, 2 meses. Esperan su mejorar y ya no se regresa. Capaz que eso las incomodidades que hay. Una vez estaba en la selva y estuve haciendo pues no, estaba sacando una maquinaria. La Petro Perú nos apoyaba con lo que era pues, su helicóptero. Ya no había carretera ya. Era Chambos o Lechera. Y salir prácticamente esa carretera de servicio que se hizo a la larga para hacer el oleoducto no peruano. Siempre se hace una carretera de servicio donde vamos a llevar nuestro material. Dicen que tiene una duración de 5 años, pero esto ya se ha quedado ahí prácticamente. Y la están mejorando ya. Entonces, nos dejaban nuestro cilindro de petróleo, la punta de un cerro, una caja de atún y una caja de galletas. Teníamos que traer el combustible de allá, a la maquinaria, abastecer. Lógicamente se le daba mayor cantidad de tractor, porque era el que más trabajaba. Hacía los accesos para que pueda pasar la maquinaria. Y a los romeros, ¿no? Pero llegó un momento en que nos quedamos en una zona boscosa, donde según contaban, habían pues, habían tigres, habían de todo, culebras, no sé. Y la meta era abajo, ya estaba abajo y habíamos pasado peor. Pero nadie abandona su máquina. El operador, si no tiene combustible, lo debe por su máquina. Y avanzamos, ¿no? ¿Tú crees que alguien se quedó? En la noche, toditito, el pool de maquinarias abajo. ¿De dónde sacar? Creo que por gravedad hicieron bajar más la maquinaria, porque era una bajada. Entonces, es muy importante la administración y el cuidado que se le dé al equipo mecánico ingeniero. Por eso, en las obras viales, siempre se cuenta, aparte del ingeniero residente con ingeniero civil, con ingenieros mecánicos.
que se encarga del mantenimiento de toda esa maquinaria, que es la parte más fuerte del presupuesto, el equipo mecánico. Entonces hay que hacer un buen planeamiento, una buena organización, sobre todo para cumplir con las metas. ¿Qué pasaría? Imagínense, están trabajando en una obra. La ciudad más cerca está a 5 horas y se le baja la llanta de cargado frontal. Si se le baja la llanta de cargado frontal, ¿qué es lo que paraliza? Los boquetes. Pero si no hemos previsto cómo resolver ese problema en el momento, ¿cuánta plata se pierde? ¿Cuántos boquetes paralizados? Entonces, hay que plantear, hacer un buen planeamiento del equipo mecánico. Es importante esa parte, ¿no? Vamos a ver el procedimiento, cómo se hace la estabilización de esos suelos. A ver, vamos a ver el maestrante. La primera dice: calificar, homogeneizar y acondicionar el suelo, tratar motorniveladora o suministrar el material del suelo a tratar. ¿Qué parte utiliza para calificar la motorniveladora? La suya que tiene la parte posterior, tipo arado, ¿no? Ese es lo primero que se hace, ¿no? El otro, bastante. Preparar y rectificar la subrasante. Preparar y rectificar la subrasante, ¿no? Solamente como el topógrafo y si hay alguna variación de la subrasante. El otro, el tercer paso. Agregar el aditivo sólido, la dosis especificada y resolver el suelo con humedad natural con el aditivo sólido, contribuirá o pulver mixer y extender. Ya. Se extiende ese polvillo, ese aditivo se extiende a lo largo de todo el suelo. Ya el Reaper ha radiado rápidamente y se extiende todo eso. Después el que sigue: diluir la dosis de aditivo líquido en agua en un camión cisterna en un volumen máximo determinado por el diferencial entre la humedad óptima y la humedad natural del suelo. Eso lo ha determinado, esos porcentajes, lo que va a llevar ese aditivo sólido y líquido, lo ha determinado el laboratorio de mecánica de suelo que tenemos en obra. El otro que sigue, Franco. Regar el aditivo líquido diluido en agua contenido en el camión cisterna y revolver y extender con motornivelador. Regar con el aditivo líquido diluido en agua contenido en el camión cisterna y revolver y extender con la motorniveladora. Se extiende y la motorniveladora ahora comienza a hacer el famoso batido de material, ¿no? El famoso batido de material. Después, José, ¿no? Sí, compactar con rodillo liso vibratorio. Con rodillo liso vibratorio, ¿no? Que es básicamente para base de grano granular, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de rodillo neumático en el asfalto? Aparte de compactar. ¿Saben que le echamos arena? No. El principal enemigo del asfalto es el agua. Correcto. Y cuando se compacta el asfalto con rodillo liso, quedan unos poros, unas porosidades que no se han cerrado. Entonces cuando se echa la arena, lógicamente esa arena pues penetra o impermeabiliza esas porosidades. Con el rodillo neumático se ayuda a sellar esas porosidades de tal manera pues de que el agua no pueda penetrar y afectar la estructura. Porque si no comienza a afectar la estructura, la subbase, la base, y lógicamente comienza el famoso bache, y con el agua pues comienza a deteriorarse esa parte, ¿no? Y vamos a tener que tratarla nuevamente. Hacer el famoso, ¿cómo le llaman? El famoso bacheo, ¿no? El famoso bacheo. Levantamos aparte, base, subbase, tratamos de la subrasante y nuevamente bachamos con aparte, ¿no? Compactar con rodillo liso vibratorio, en este caso es el rodillo normal,
procediendo. Y séptimo, el imprimante, echar y colocar la carpeta asfáltica. Ustedes saben que el imprimante juega una función muy importante, porque va a unir la base granular con la carpeta asfáltica. Ese imprimante penetra en la base granular, penetra esa base granular, y hace de que la adherencia del asfalto sea mucho mejor. Es fundamental lo que es el imprimante. Ahora dice, nota, la ejecución de la etapa 5 no puede demorar más de 2 horas, ya que es el tiempo requerido para la reacción química de endurecimiento de la mezcla. El proceso completo de etapas 5 y 6 no puede superar 4 y 5 horas. Por eso que tenemos que ser bien, como la supervisión tiene que ser estricta. Pero eso depende del tipo de aditivo que se utilice. Claro, en este caso el aditivo justo ha sido preparado para ese tipo de terreno donde estamos trabajando. Y supuestamente en el caso, o sea, ¿qué aditivo es el que se usa? ¿Qué aditivo es el que se ha aplicado? El que se ha aplicado es un aditivo sólido y un líquido que se ha preparado de acuerdo a las características del terreno de fundación. Es como una cal, que ha permitido pues, de que los problemas de fisuras que han habido en la carpeta asfáltica, porque esto se ha hecho a raíz de que el pavimento asfáltico ya está vaciado, ha tenido desperfectos, han habido fisuras, y en otras partes se ha hundido, ha habido baches. Entonces, a raíz de eso, como una solución a ese problema, se trajo este tipo de aditivo, que es la que la produce una empresa PROE, ¿no? PROE empresa, ¿no? Pero lógicamente de acuerdo al terreno con el que nosotros trabajemos. El aditivo es de acuerdo al cliente, de acuerdo al lugar donde vamos a trabajar. Así como es un aditivo sólido, así como cuando mejoramos el terreno con cal o con cemento, este es un aditivo muy parecido, pero es de acuerdo a la zona. Acá nosotros hemos estudiado en forma general, ¿no? Ingeniería dice, ¿cómo mejoramos el suelo? Bueno, con cal, con cemento, con otra cosa, pero en forma general. Acá han querido hacer lo mismo, pero no les ha resultado por el terreno, por lo ilógico del terreno. Entonces se ha tenido que recurrir a otro tipo de solución como es en este caso. Ahora, lógicamente, tiene razón, para este caso será 2 horas y 4.5 horas, pero en otro caso será a lo mejor más, o será menos. Todo va a depender del estudio de mecánica. Esta imagen de proceso constructivo. Ese es el aditivo. Paredes cemento, cal, pero es de acuerdo a la zona. Ahí está bien. El aditivo líquido. Así está. Es una mezcla en las proporciones, lógicamente, que habrá mandado el estudio o el laboratorio de mecánica de suelo, ¿no? Acá la motoniveladora está perfilando, lógicamente, para que después pase el rodillo. Ya lo ha batido y acá lo está perfilando. Una pregunta. Acá, lógicamente, nosotros hemos visto el famoso bombeo. El bombeo, lógicamente, es un sistema de evacuación de aguas transversales en carreteras, en vías de comunicación. ¿Correcto? Ese bombeo viene desde abajo, desde la subpasante, o solamente le damos en la base granular. Se le puede aplicar desde la subpasante, como te dice, se lo puede dar en la base granular. Ya te das cuenta que vamos a tener mayor cantidad de base, justamente por los pendientes que van a tener en forma transversal. Si lo aplicamos desde la subpasante, entonces ya le damos la forma, ¿no? Hay que tener bastante cuidado en eso, y eso es lo que está pasando en las obras. Tú vas, y lógicamente el supervisor no está las 24 horas en la obra. Entonces cuando tú vas, solamente le haces una calicata acá, como se dice, al ojo.
que te da con la sorpresa, dice base granular, que son 20 centímetros. Y al costado, agarra y está 13 centímetros. Y al otro costado, también 13 centímetros. Entonces, ¿qué dice el residente? ¿Qué ha pasado? No hay que hacer convenio. Pero vamos al expediente, digo, el expediente te están pagando por 20 centímetros a todo largo y ancho. Así que yo no creo, la voy a verificar si no me he equivocado, digo. Pues lógicamente, el bombeo se le da desde el azul transante. ¿Para qué? Para que lógicamente a veces me encuentro hasta con 7 centímetros, me encuentro a veces, lógicamente eso puede dar lugar a que se levante toda la base granular. Si se levanta la base granular, hay problema. El material se contamina, un montón de cosas, ¿no? Hay que hacer la famosa remangada. ¿Hay mucho hablar ustedes de la remangada? Ustedes cuando se remangan la camisa, igualito el material, cuando no ha cumplido con las características para recibir el asfalto, viene el tractor, correcto, la motoniveladora, comienza a levantar el material, o sea, lo va remangando el material y lo va colocando aún a un costado, para nuevamente comenzar a hacer el tratamiento de la base granular. Esa es la famosa remangada que se conoce en carretera. Ahora, lógicamente, no todo el material va a servir. Si la supervisión es estricta, lógicamente no te va a permitir que utilices, no, ese material está contaminado. Van a ver. Entonces, ojo con esto. El bombeo viene del azul pasante. Es muy importante esa parte. En este caso, la motoniveladora está perfilando la base granular y seguramente le debe dar también el famoso bombeo. Ahora tenemos. Estoy filmando acá. Dice, mezclado y extendido del suelo con aditivo líquido y sólido. Uso de maquinaria pool mixer. Acá tenemos. Estabilización con pool mixer. La compactación, y podemos ver el peralte. ¿Cómo se llama el sobreancho que se le da a la carretera en la curva? Sobreancho. Tiene otro nombre. Ustedes saben que cuando el vehículo está en la curva sube alteración, mayor ancho, fuerza centrífuga, o falta de visibilidad. Lo corregimos con los rayos, el peralte y el sobreancho. El sobreancho normalmente se da para la parte del centro, correcto, y también se le conoce con el nombre de banqueta. El nombre de banqueta. El nombre de banqueta se le conoce, el sobreancho. ¿Habrá escuchado hablar de la rampa de peralte? Cuando un carro entra en un tramo recto a la curva, lógicamente se va a ser afectado por el peralte, ¿no? Por la inclinación. Pero ustedes saben que esa inclinación no es brusca. Así, se la da el carro, no es así. Sino poco a poco va. Entonces, hay una rampa de peralte. Tanto al inicio como a la salida. Y eso se va viendo con las famosas curvas de transición. Las curvas de transición son las pequeñas curvas que nos permiten entrar de un tramo recto a un tramo curvo, que al final va a formar la curva general, ¿no? Acá me acordaba acá esta parte que está acá. ¿Y dónde está ubicado la rampa? La rampa de peralte es en el tramo recto. En el tramo recto, al término de la tangente. Esta es la curva. Pasando de transición. O antes. Este es el tramo recto.
Y por acá hay una rampa de pedal. Miren, ¿eh? Correcto. Que va entrando poco a poco de cero y va agarrando la inclinación de la curva. Esto viene a ser lo que es el pedal de cero aumentando hasta la diferencia de nivel de la red. Pero también acá hay una rampa de pedal. Y también a la salida. Hay la rampa de pedal. Esa famosa rampa de pedal que hacemos. ¿Ah? Bueno. Usted está trabajando en obras, ¿no? En estudio y proyecto, ¿no? Claro, ¿no? Están los penetrómetros, ¿no? Estudio de campo que se hace, control de calidad de la estructura del pavimento, ¿no? El diseño, el famoso diseño. La deflexión también la nariz, ¿no? La deflexión en la sangre también. Hay que tratar bastante la sangre. Es el éxito del experimento. La subbase. ¿Cuál es la diferencia entre la base y la subbase? La diferencia es en que la base normalmente es afirmada, ¿no? Y es de mejor calidad que el de la subbase. De mejor calidad que la subbase. Ahora, otra pregunta. El bombeo. Siempre nosotros hacemos en el diseño de la carretera 6 metros de ancho y verba 1 metro, por decir. Ahora, ese material con el que se hace la verba es el mismo material de la base, ¿correcto? Pero cuando vemos el bombeo, sigue también la inclinación del bombeo, la verba. Claro. Sí, la inclinación de la verba. Porque si no, no discurriera las aguas hacia las cunetas. Y la verba tiene 3 finalidades. Cuando un carro se malogra, emergencias, tránsito peatonal y ensanchamientos a futuro. Mejoramiento, porque al final va a aumentar el impacto automotor y hay que ensanchar. Y hablando de ensanchamientos, uno de los principales problemas que está afectando a las obras de infraestructura, especialmente las viales, y eso tú me darás razón, pues, tu nombre es David. Las famosas expropiaciones. Sí. ¿Tienes alguna experiencia con expropiaciones? ¿Qué está pasando con el aeropuerto Jorge Chávez? ¿Por qué no empieza la obra? Porque Jorge Chávez están haciendo o van a hacer otra pista de aterrizaje. Van a mejorar. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Está el proyecto, está todo. Pero la gente que está viviendo por ahí, en la zona de aproximación, no quiere dejar sus viviendas. Lógicamente se ha convertido en un problema social. 1 año, 2 años, 3 años y ya no se quiere salir. Le estamos ofreciendo una casa en otro sitio, departamento en otro sitio, pero hay gente que ya entra ya otras cosas, otros valores, los sentimientos, ¿no? 40, 50 años, ¿cuántas generaciones han vivido? Y por más que le estamos ofreciendo quizás más de lo que vale, ellos de alguna manera no quieren salir y están retrasando la obras. Por eso que el gobierno ha dado una ley de expropiaciones, de tal manera que ese juicio que se sigue demore máximo 9 meses y las obras no estén estancadas. Un montón de problemas. En tal algún día aumentará el parque automotor. Va a haber necesidad de hacer ensanchamiento en las vías y para hacer ensanchamientos van a tener que expropiar. Y los ingenieros proyectistas tienen que pensar en la tasación más correcta, ¿no? Porque hay 2 tipos de tasaciones. La tasación reglamentaria, ¿correcto? Y la tasación comercial. La reglamentaria es la que sacamos los famosos puntos valores y le pagamos eso.
pero no nos damos cuenta de que esa vivienda tiene un potencial. Ese no es un precio justo y precio. Hay que tomar otros factores, ¿no? Que hay que tenerlos en cuenta. Hay bastantes problemas de esos. Cuando hagan el trazo de alguna carretera, se van a encontrar con terreno privado, ¿no? Eso también es una partida de lo que tengo. Este laboratorio, ¿no? Todas las muestras, el equipo que se utiliza, y esto está, por si acaso, está en obra, esto que está acá. Las pruebas se aplican con presión vertical, se mide la deformación lateral y podemos obtener su módulo de contracción indirecta. Imágenes ahora del tratamiento asfáltico. Se estabilizó el suelo, todo eso, y mira, vamos a ver cómo se trata la parte asfáltica. Colocación y compactación de la carpeta asfáltica les pesó 3.5 centímetros para ese caso. En este caso, miren, son zonas urbanas prácticamente, rurales o semi-rurales. Pero cuando se ha aplicado el Huancabamba en la Sierra de Venturas es una zona mínimo y ha dado resultados. Colocación a mano de carpeta asfáltica de espesor 2 centímetros en otro caso. Riego de liga. Tratamiento superficial. La famosa lechada asfáltica. Puede terminar alto tránsito. Camino forestal de alto tránsito después de la cosecha. Camino secundario con tratamiento superficial. Parte de contenedores con carpete de rodado, miren, asfáltica de espesor 2 centímetros. O sea, aparte de que te estabiliza el suelo, te permite colocar un espesor de menor que el que se coloca tradicionalmente. Camino inundado. Villarrica, Ojo. ¿Conocen esa zona? La Merced, Chachamayo. Ahí estamos trabajando. Ahí está. Acá hay problema. No va a ser como no capa nada más. Va a ser el cubierto de Madre de Dios. Y a continuación vamos a pasar el vídeo para que ustedes puedan observar cómo se maneja esa parte de la progres, ¿no? ¿Qué les ha parecido el video? Dice que dice más que 1000 palabras, ¿no? Dice más que 1000 palabras. A ver. Un comentario sobre esta exposición, a ver, no sé si hago bombero, mucho, sí. Parece que no, ¿no? Parece que no nos engañan las informaciones. ¿Cómo es el proceso de bombeo? ¿Qué es sensibilización? Porque si hablamos de rendimiento, hacer un trabajo con la moto sí, pues avanza la moto, ¿no? Claro. Cuando hacemos el bombeo ya empieza a ser un trabajo más lento. Claro. Tiene que tener pendiente más de lo posible. Por eso que quien maneja la autonomizadora es una persona que debe tener un gusto para hacer eso. La cuchilla la mueve por un lado, después por el otro lado. Y de alguna manera, pues, tiene que tener un el supervisor dice, no hay bombero, dice. Sí, no hay
hay bomberos que recuperar y hay bomberos. Claro. Como otra cosa también que hay, muchos pensamos que el bombeo solamente se le da en la sangre. O perdón, a la sangre, pero viene de la sola sangre. Eso ya que ustedes van a ser supervisores, estudios y proyectos, no vayan a dedicar las obras. Las pistas de los aeropuertos tienen bombeo. Tienen bombeo también. Entonces, todas esas cositas son experiencias que uno trata de pasárselas a ustedes, ¿no? Lo que está pasando. Bastante tiempo en los expedientes técnicos, en los diseños que hagan, las obras de arte que tengan que hacer. Hay que tener bastante cuidado con eso. Y sobre todo en la parte de ejecución de la obra. Siempre, a veces, un expediente mal hecho trae como consecuencia de que la obra se paralice y se convierte en un problema social, prácticamente. Porque lógicamente el contratista no va a hacer lo que no le pagan. Vienen los famosos adicionales. Y para los adicionales, todo el trámite que se tiene que hacer, ¿no? Más adicionales. Claro. Y eso trae como consecuencia que se paralice la obra. Entonces hay que tener bastante cuidado. Una vez ejecutando una obra, analizando el plano de perfiles longitudinales, me encontré con la sorpresa, mire el expediente, esta vez y justo ahí en el bombeo, que conoce el bombeo, había una ingeniera que era residente. Entonces no le había dado el bombeo, nos encontramos con la sorpresa que la rasante quedaba por encima de las veredas, pero había sido un error de dedo. Pero lo que colmó todo el problema fue de que si vamos a pavimentar o adoquinar, como hemos adoquinado, 200 metros de calle, o decir, entran en esos 200 metros, si multiplico los 100 metros por 60, adoquines que entran por metro cuadrado, salen como 1200 o 1200 metros cuadrados, ¿correcto? O 1200 serían 200 por 6 son 1200, por 60 adoquines por metro cuadrado sale una cantidad. Entonces cuando vemos el expediente así ya había menos adoquines que debían haber, sin considerar las entrantes que dejan para las calles, para los zapatos. Entonces el error había sido garrafal. Pasaba el 15%. Y cuando pasa el 15%, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Estudios y proyectos. Sensibilidad, pero Cuando pasa el 15%, ya es responsabilidad y entra en Contraloría. Por eso a veces cuando queremos apoyar, manejamos las cosas. Pero a veces no se puede apoyar. A veces no se puede apoyar. Porque ya entra responsabilidad. Como en muchos casos, te dan el expediente para que lo firmes. Una vez me van a buscar, ¿no?, un expediente de 1 millón de soles para hacer mejoramientos de calles, veredas, pistas, obras de arte. Entonces agarra y bueno, nos reunimos. Y yo le digo, quería para que le firme el expediente. Y le digo, ¿y tú cuánto me vas a pagar por firmarte el expediente? Tiene razón cuando decir, le doy el 10% más un 10%. 20%, por firmar el expediente. 10 para firmar el 10%. Y después cuando comience la obra, ingeniero, opinión, ingeniero, opinión, ingeniero, ingeniero, acá hay una parte que no ha considerado usted, firme, ingeniero, ¿no? Porque esos 20% no va a alcanzar para nada. Y yo les propongo, le digo, señores, ¿por qué no yo les doy el 20, el 30%? Y yo hago el expediente. Porque si yo hago el expediente voy a tener la seguridad de lo que he hecho. Y si me llaman para algo, yo voy a saber qué contestar. Porque me he metido al expediente. No quisiera. Bueno, voy a ver si un colega lo hace. Le digo, no, pero yo no. Pero voy a ver, a lo mejor te llamo. Y ahí quedó la situación. Te comprometes. Y a veces muchos firmamos. Pero la responsabilidad entra Contraloría.
y puede haber una sanción para el ingeniero proyectista en ese caso. Lo llamé al ingeniero, muchacho, después fue mi alumno en maestría en ingeniería civil. Entonces, cuando es chico, ¿no? Se amargó conmigo. El residente se amargó conmigo. El proyectista, que no, que usted no me va a venir a asustar, me dice. Llevo este curso, eso va a pasar. Digo, mira, yo no quizás quisiera decirte esto, pero pregunta por los ingenieros de mayor experiencia. Y al final se dio cuenta de que tenía que modificar, porque no quería modificar el expediente. Y si no modificar el expediente, era para sumar de él. Porque iba a pasar el 15%, como supervisor informo y pasó, ¿no? Pero a veces, pues, dentro de la municipalidad queremos cuidar, porque normalmente aquí le dan los trabajos. Le das a tus amigos, a tus promociones. Se jalan entre ustedes. Entonces hay que apoyar, hay que hacer esto, para que no pase el 15%. Entonces hay que tener bastante cuidado con esa parte que está. Señores, una consulta. Ahora que estamos viendo la estabilización del suelo, yo quisiera saber si ustedes tienen alguna experiencia con respecto. Hay bastantes problemas en los suelos, ¿no? ¿Alguien tiene una experiencia con respecto a esto? ¿Qué le haya sucedido en su trabajo? Es muy importante lo que es la estabilización del suelo para poder hacer el diseño de un pavimento en una carretera, ¿no? Pero de alguna manera tenemos que estar conectados con eso. Y no se debe olvidar de que el tratamiento que se haga a la subrasante va a ser muy importante para verlo de la vida útil del pavimento, ¿no? Lo que quisiera ahorita es de que ustedes, quiero que vayan formando los dos equipos de trabajo. Creo que ya deben estar formados los equipos de trabajo para el trabajo grupal o el trabajo en equipo. Entonces no sé si puede una vez organizarse. Hay 9 maestrantes, pero sé que son 15. ¿Los está considerando para los trabajos o no? Sí, cada uno viene con alguien, colegas de Cusco, y ahí se hacen sus grupos. Ah, ya, entonces ellos los consideren otro. Sí. Entonces, en base a los 9 que hay acá, formemos 2 equipos de una vez. Y en la parte superior quiero saber quién es el jefe de equipo. Ustedes deben saber bastante. Son trabajos grupales que nos va a dejar para entregarlos posteriormente. Así es. Entonces está que con mi compañero lo próximos de Moquegua. Ya, por eso lo ideal sería que ahorita se adhieren como equipo. A lo mejor con no sé quién más, ¿no? Ustedes están acá en Piedra, ¿sí? ¿No? Ah, están acá, ¿no? Entonces no hay un problema. Contigo también no habría problema. El problema son ustedes, ¿no? De Moquegua. Sí. Y no se puede plegar con ustedes. No sé si la vaya. Con Pablito. Con Pablito. Pero de alguna manera no sé cómo pueden Sí, no sé cómo cada uno se hecho su grupo. Te vas a ver los 2 o 3. De 2, 3, así. y los trabajos. Ahí no puede. Pero quiere decir que van a haber más equipos.
caso el alcantarismo realista de cada uno que hace su grupo. A ver, eso sí pasa mucho. Fabricio nosotros. Ya, es un trabajo más que todo de investigación. Ahorita tengo dos trabajos más o menos que he pensado. Se están quedando dos equipos. Uno va a ser el corredor interoceánico del sur, correcto. Y el otro trabajo, aprovechando de rescatar una infraestructura de un que también son cosas que no son. Correcto. Son dos trabajos que he pensado hasta el momento. Entonces, habría que añadir a los otros equipos también otro trabajo de investigación. La vez pasada el docente anterior, Sí. nuevo grupo, hizo dos temas, ¿no? Ya. Cada uno tenía su tema más de conversación. Ya. Pues, yo digo, uno de Cusco y el otro de Esta. Los temas no, pero ya era opcional, ¿no? Cada grupo que quiere. Ya. Algo así. Ya. Ya habla hasta tres, ¿no? Porque también faltan ese grupo. Claro, se puede dejar tres temas y nosotros cada uno elige su tema, cuál es el tema de la información, todo. Ya. Sí, elegimos. Mire, para la siguiente clase, quiero que todos me traigan, todos para la siguiente clase, tienen el trabajo ya, o sea, para otra semana, mejor dicho, no para mañana. Me van a traer lo que es el trazo del corredor entero oceánico. Correcto. Correcto. ¿Por qué se le dice que es multimodal? ¿Y cuál es la importancia? En base a eso ya vamos a analizar ese corredor acá, ¿correcto? Y de ahí yo le voy a dejar la pauta para el trabajo. El trabajo pero comencemos por el trazo. Sabemos que el corredor interoceánico es muy importante porque de alguna manera va a unir el océano Pacífico con el océano Atlántico, ¿correcto? Y va a permitir que todos los países que son bañados por el océano Pacífico puedan traer sus productos y pasar por el Perú, lo que hubiera podido pasar por Chile también. Pero bueno, gracias a las buenas relaciones y gracias a que la subversión ya había desaparecido, Brasil, que se ha apostado una gran cantidad de capital, presupuesto, decidieron hacerlo por el Perú. Hubiera podido justificarse por Chile, ¿no? Por el país todavía, pero gracias a la estabilidad, a la bonanza económica, se decidió que pase por el Perú. Y de igual manera, todos los países que son bañados por el océano Atlántico van a poder sacar sus productos a través del Perú hacia el océano Pacífico, hacia sus países. Y el punto de encuentro va a ser el Perú. Esa es la importancia que tiene. Esto ha traído como consecuencia que se realice el mejoramiento de las carreteras en cuanto a su ancho y en cuanto a espesor del pavimento para poder soportar la gran cantidad de tráfico pesado que vamos a soportar. También es una carretera multimodal. ¿Por qué multimodal? ¿Por qué hay multimodal? ¿Recuerdas? El amigo de Moquegua. ¿Por qué se dice que el corredor interoceánico es una carretera multimodal? Es multimodal porque a lo largo de su trazo no solamente va a ser por tierra, hay una parte que viene por el mar, otra parte que es terrestre y otra parte que va a ser por río. O sea, a lo largo del trazo va adoptando varias modalidades de transporte para poder llegar hacia el océano Atlántico. Por lo que se dice que es una carretera multimodal. Ahora, habría que ver las características del trazo, ¿no? Las especificaciones técnicas, las obras de arte que está considerando, los espesores del pavimento. Y dentro del trazo seguramente
por algún lugar de nuestra cordillera pasará algún abra, ¿no? Saben que el abra es la parte más baja entre una serie de cerros, y por donde va a pasar para irse hacia el otro lado de la cordillera. Es un paso obligado. Lógicamente, cuando se ha hecho reconocimiento de la ruta, porque para hacer diseño hay que hacer un reconocimiento de ruta, y seguramente han decidido por la parte más baja de la cordillera, ¿no? Imaginen trabajar a 4.000, 4.500 metros de altura, ¿no? Yo la que venía de Lima veía como la zona, las colinas, los Andes, tanto en forma longitudinal, pero también había elevaciones en forma transversal, ¿no? Una geografía, ¿no?, tan extensa, tan accidentada, ¿no? Y lógicamente esto daba lugar pues a la famosa quebrada, ¿no? La falla de los cerros termina abajo, la quebrada, lógicamente por ahí viene el agua. Y son los lugares donde prácticamente comienzan a acentuarse las poblaciones, las veas que se asienten en quebrada, ya sabemos por qué. Pueden producirse un desastre. Entonces, cositas así. Y cuando veamos, por decir, la parte de lo que es la pista de un aeropuerto, una pista de aterrizaje, ¿no? Ver, por decir, los espesores en este caso. ¿Cuántos espesores tiene el pavimento? Se está haciendo una base de 25 centímetros y la carpeta es de 10 centímetros. Ya, ¿tiene base nada más? ¿Hay su base? Se ha reconformado, no se ha puesto material. Ya, la idea sería ver a lo mejor lo inicial, ¿no? ¿Cuánto es el ancho? ¿Cuánto es, por decir, el espesor del asfalto? El espesor de la base, de la subbase, ¿correcto? Ver lo que es la señalización, ¿no? El famoso balizaje. ¿No? Cómo se coloca el balizaje, cómo va la playa de estacionamiento, ¿no? O la playa o la ruta de taxeo que se llama, ¿no? Hacia la zona de estacionamiento de los aviones, la distancia a lo que van los balizajes, la señalización que se hace en los aeropuertos, ¿no? Si bien es cierto, a lo mejor en las pistas normales vehiculares le colocamos 5 centímetros, pero los aeropuertos son mayores los espesores de la señalización que se hace, ¿no? Sí, claro, ¿no? La señalización, la pintura que se le coloca, ¿no? El tipo de pintura que se le coloca, la diferencia que hay entre las señales, porque una cosa es señalización y otra cosa es iluminación. Ver, por decir, ¿no?, en lo que es el corredor interoceánico, a ver los tipos de señalizaciones que se han considerado, los tipos de señales de tránsito. Ustedes, las guardavías, las famosas guardavías, cuando hacen las guardavías, ¿no?, que son esos prácticamente unos topes, unos cercos de fierro, que evitan que el vehículo en la curva pueda salir hacia el abismo. Y muchas cosas más que se deben saber, ¿no? Qué tipo de obras de arte se han considerado. Pero en realidad es un trabajo de investigación, ¿no?, que debe estar seguramente en el expediente, o si entra a la internet, deben estar todas las características. ¿Cómo habrá sido, por decir, el problema de pasar la cordillera, o quiere pasar la cordillera de los Andes para irse hacia el otro país? ¿Cómo habrán hecho para pasar, ¿no?, los famosos desarrollos que habrán hecho para alcanzar la pendiente máxima permitida? Si todo es a nivel asfalto, hay partes que están afirmadas. Si a lo mejor, en algunos casos, ¿cómo se ha hecho para considerar las pendientes? Es decir, ¿no? Sabemos que hay una pendiente máxima, una pendiente mínima, y un montón de cosas. Pero eso es lo que yo quiero que ustedes metan a averiguar esa parte que está acá, ¿no? El día de mañana yo voy a pasar lo que es el video del Parque Arrima, para que vean cómo se puede hacer un proyecto y sobre todo cómo se puede vender el producto. ¿Cómo se vende el producto? Otra cosa, la forma de financiamiento del corredor interoceánico, si ha sido en el Estado, si ha sido un financiamiento mixto, ¿no? Y eso es lo que ustedes deben saber, porque al final, en sus respectivos lugares donde ustedes trabajan, el problema es económico.
¿Y cómo financiamos esto? Ustedes le dirán, al alcalde le dirán, ¿no? Obras por impuestos que está de moda. El canon minero, capital privado, las empresas mineras, ¿no? Entonces hay una forma de financiar las obras. Ahora, cuando uno hace un proyecto de un diseño ya, lógicamente tiene que pensar en todas las medidas de seguridad. No siempre lo más barato, pero mejor. Hay que pensar en la parte de seguridad. No podemos chocar, como se dice, contra las especificaciones técnicas. No podemos hacer curvas muy cerradas, ¿no? Y un montón de casos que se ven en lo que es un proyecto, ¿no? Un proyecto vial. Y ver también lo que es algo relacionado con lo que es la gestión del riesgo de desastre, que es muy importante, ¿no? Muy importante. Ojalá que cuando la siguiente semana algo haya logrado usted de la gestión del riesgo de desastre y aplicado en todos sus proyectos. En el año 2005-2006 hubo una corriente, así como los expedientes técnicos pasan su estudio de impacto ambiental, que pasen también su análisis de riesgo. Pero en ese momento no se le da mucha importancia, y ahora ya se le dio la importancia. Lo que uno quiso hacer, o sea, ya se implantó a nivel estatal. Es muy importante la gestión del riesgo, el análisis del riesgo que debemos hacer todos nosotros. Y no solamente el análisis del riesgo se aplica en la zona de infraestructura, se aplica en todo. ¿Qué es lo que puede pasar, ¿no? A veces los jefes nos dicen, ingeniero, firme esto. ¿No? Cosas que a lo mejor no se han hecho, pero tienen que firmar, ¿eh? Tienen que hacer el análisis del riesgo. ¿Qué pasaría si yo lo firmo? ¿Y qué pasaría si no lo firmo? Vamos, si no lo firmo, voy a perder el impuesto. Si lo firmo, acá, a lo mejor no pasa nada. Pero si pasa, me van a llamar. Entonces, análisis de riesgo. Análisis de riesgo académico. Que en las universidades se aplica el análisis de riesgo académico. Estamos a medio ciclo, sacamos los promedios y vemos cuántos alumnos están a punto de perder el ciclo. Análisis de riesgo acá, académico. Y en todo se aplica eso. Entonces también tenemos que aplicar lo que es a nivel. Correcto, entonces vamos en esa situación. Después está pendiente también lo que es el trabajo individual. ¿Hay alguna pregunta con respecto al trabajo individual? ¿Está claro el análisis de riesgo que van a hacer de sus respectivos centros laborales? ¿Ustedes estuvieron en la clase? ¿Sí? ¿No han estado en esa clase? Ya. Y por eso me pregunta si está claro. Entiendo que por el título de ahí son análisis de qué riesgos sí. plantean. Así es. Pero también relacionado con lo que es la parte del viaje. Claro, ¿no? Que es un simple cuadro que lo hemos visto, ¿no? Y que también está ahí en las diapositivas y también seguramente ya están colgadas ahí en su correo también. ¿Ya? Eso sí, para la siguiente clase lo exponen ustedes. Esa es parte de la primera, del análisis de la virtual, de la clase virtual. Y lo otro es este trabajo que está acá. ¿Lo han verificado si está en su correo ya todavía? ¿Me pueden verificarlo? ¿A todos le doy mi tarjeta? ¿Ustedes tienen mi tarjeta? Por favor, cualquier cosa nomás, está mi correo y también está mi teléfono.
con confianza nomás me llaman si desean alguna aclaración, alguna consulta, ¿no? Como un alumno me voy a llamar y me dice, ingeniero, ¿cuánto representa un metro? ¿Cuánto es un metro? En una escala en 20, pero pasado en una en 200. No hay nada. No. ¿Cómo se llama? Joel, creo. El soporte técnico. No, yo no tenía nada, pero voy a decirle que no les enseñaron nada. Pero sí tienen que decirlo para que no haya problema. ¿El curso no se llama diseño de proyectos viales? Sí, sino que había un desfase porque no me había mandado la información aparte. Yo me había confundido, era maestría en ingeniería vial. ¿Entiendes? Eso es lo que me habían comunicado a mí. Por eso en el sílabo le había puesto, ¿no? Maestría en ingeniería vial. Entonces había puesto el curso de estabilización de suelo en pavimentos viales, pero de enfoque de la gestión de riesgos de desastres. O sea, esto se va a modificar el CIDE de acuerdo al curso de la que dice la currícula. Porque ahí dice diseño. Claro, seguramente ya lo modificó ahí. O sea, eso ya. Claro, ya lo modificó. Esto yo lo he traído de Lima. O sea, de Lima, lo he impreso ya todo, lo he traído para entregarle, ¿no? Para adelantar la situación. Ha habido una descoordinación. Pero suena bien, ¿no? Diseño de proyectos viales. Diseño de proyectos viales. Proyectos viales. Yo como que abarca ya todo, ¿no? Todo. Todo el sistema. Desde el diseño, porque si leemos la parte de diseño, ¿qué diseño? Estudio el tráfico, Claro. tienes trazo, Claro. tienes geología, Así es. alimentos, Así es. arqueología, pasta mental, todo eso. Un diseño viene a ser un dibujo, ¿sí o no? Donde nosotros le vamos a dar sus dimensiones de acuerdo a los estudios que hayamos hecho, todos esos estudios, ¿no? Estudio de suelo, geológico, estudio ambiental, ¿no? Y diferentes factores, ¿no? En base a eso hacemos un diseño de un proyecto. Bien. Ese proyecto, lógicamente, se va a tener que ejecutar en algún momento dado. Va a estar seguramente en el banco de proyectos en espera de presupuesto para que se pueda ejecutar. Por lo que vamos a ver también un poco de cálculo, pero la siguiente semana, ¿no? Cálculo de corrección de cargas, cálculo de horas máquinas, ¿no? Un poquito de señalización de vías, ¿no? Pero lógicamente un poquito profundizando más la casuística, lo que sucede normalmente, ¿no? Por ejemplo, muy poco vemos señalización en aeropuertos, señalización y iluminación en aeropuertos, ¿no? Por ejemplo, un aeropuerto es una vía también, una vía prácticamente de pegue, ¿no? De aviones, ¿no? Pero tiene un proceso constructivo muy similar a una carretera. Lógicamente, pues sí, en la carretera el espesor es de la base 20 centímetros, normalmente en un aeropuerto es el doble. Está dependiendo de la capacidad de peso del avión y del impacto que haga sobre el pavimento.
pavimento. Bueno, esas hojitas, por favor, si pudieran alcanzar a ver los equipos, quiero para que quede definido. Ya, gracias. ¿Alguien ha puesto sobre acá? Pues creo que no se ve del amigo soporte técnico, ¿no? En su diapositiva tiene lo que es el SINAGER. Está
se me ha pasado. Me vas a enviar a su correo. Bien, vamos a ver lo que es la ley 29.664 y justamente con eso está relacionado su trabajo aplicativo de acá. Correcto. Para el control de recursos. Vamos a ver. Dice Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y la ley 29.664. ¿Cómo se debe decir? 29.664 o 29.664. Así se debe decir. Bueno, según los de derecho de autores, dice que se debe de decir 29.664. O sea, no debemos decir 29.664, que sí que estamos acostumbrados así, pero lo correcto es nombrarlo 29.664. Bien raro, ¿no? Miren, es de mayo de 2013, o sea, necesito nada más. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Ustedes se acuerdan del famoso SINADESI, Sistema Nacional de Defensa Civil? INDECI sí debe haber escuchado, ¿verdad? Sí. La SINADESI era el ente rector a nivel nacional y del cual dependía el famoso INDECI, que era el que hacía capacitaciones, prevenciones y todas las obras. Y analizan, ¿eh? Analizan. ¿Cómo se analiza? Terremotos de las últimas décadas. En Nazca, sur de Perú y sur de Perú. El evento, el 12 de noviembre de 1996. Hubo un terremoto de magnitud 6.4 escala de Richter. Epicentro del oeste de México. Muertos 14, heridos 624 y afectados 100.000. Viviendas destruidas 4.000. Viviendas afectadas en capital 11.071. Del 96 a 2001 pasan más o menos 5 años, miren. Pero sin embargo, a pesar de que estaba el SINADESI, a pesar que se adoptaban las medidas, surge otro terremoto de 6.9 en la escala de Richter, a 82 kilómetros al noroeste de Ocoño. ¿Correcto? Y sin embargo, la cantidad de muertos aumenta, la cantidad de heridos aumenta, la cantidad de afectados aumenta, la cantidad de viviendas destruidas aumenta, viviendas afectadas y ahorita aumenta. Pasan 6 años más y se produce otro terremoto en el sur. ¿Qué pasa? De 7 grados. ¿Y qué pasa con los muertos? Aumenta, miren, pero de una forma ya muy exorbitante. De igual manera los heridos, afectados. Entonces el gobierno pues dice, esto no está funcionando. El SINADESI no está funcionando como debe funcionar. Y desactiva el SINA, el Sistema Nacional de Defensa Civil. Lo desactiva. ¿Por qué? Por estos impactos, ¿no? Elevadas pérdidas de vidas humanas, desempleo, limitación a altura de núcleo familiar, lógicamente. La gente tiene que ir a otros sitios. Destrucción de infraestructura económica y social, impacto macroeconómico con menos ingresos fiscales, daños ambientales, reducción de la producción, en las exportaciones, elevados costos en la atención, rehabilitación y reconstrucción y menores recursos para el desarrollo social y reducción de la pobreza. Lo que justamente dijo Antonio Braga. Desaparece el SINADESI y la ley 29.664 del 19 de febrero de 2011, perdón, debe ser 2013 acá, crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres, el SINAGED. ¿Correcto? Que mediante el Decreto Supremo 048-2013 acá, del 26 de mayo de 2013, aprueba la reglamentación de esta ley. La reglamenta ya.
la reglamento. Y deja sin efecto lo que es el SINA, decir que se creó en el año 1972 como consecuencia del terremoto de la imaginación. Bueno, sistema institucional sinérgico. ¿Qué significa sinérgico? Sinérgico. Sinérgico es un trabajo que se hace en conjunto. Un trabajo que lo hace un equipo. Y lógicamente los beneficios van a ser mayores, porque trabajamos en equipos. Ese sistema sinérgico. Es la unión de varias personas involucradas. Descentralizado, transversal y participativo. La finalidad: identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos. Evitar la generación de nuevos riesgos. Preparación y atención ante situaciones de desastre mediante el establecimiento del principio de alineamiento, componente, proceso, instrumento de la gestión de riesgos de desastre. Su finalidad. Tiene tres componentes importantes. La primera, prospectiva. O sea, me proyecto. Y para proyectarme, para evitar, evita y previene la conformación de riesgos futuros. Comienzo a hacer capacitaciones. Comienzo a ordenar la parte de infraestructura, ¿no? El otro componente es la gestión correctiva, mitigación de riesgos, limpieza de causas de los riesgos. Estamos mitigando, corrigiendo las vulnerabilidades, reduciendo el peligro. Obviamente, porque si está colmatado, va a tener como consecuencia inundaciones. Van a comenzar a llevarse las defensas ribereñas, la zona de cultivo, y se van a provocar hacia las poblaciones, ¿no? Y la gestión reactiva es afectar las emergencias y desastres. Se produjo la emergencia, se produjo el desastre, ahora tenemos que atenderlo. Composición del SINAGER, el ente rector es la presidencia del Consejo de Ministros. Tenemos el CONAGER, Consejo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre. Tenemos el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos. Tenemos el Instituto Nacional de Defensa Civil, que sí se quedó de Defensa Civil, pero ya con otras funciones. Los gobiernos regionales y locales, que constituyen los grupos de trabajo que funcionan en cada gobierno regional, en cada gobierno local, ¿no? El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, y las entidades públicas, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, las entidades privadas y la sociedad civil, que vienen a ser la plataforma de defensa civil. La función responsable de los procesos de SINAGER. Este rector, presidencia del Consejo de Ministros, el CNPRED y el INDECI. El CNPRED se encarga de la estimación de riesgo, de la prevención, reducción de riesgo y la reconstrucción. Mientras el INDECI, la preparación, la respuesta y la rehabilitación. Antes el INDECI se encargaba de hacer prevención, ahora ya eso se lo ha delegado a gobiernos regionales y a gobiernos locales. Correcto. De igual manera, la estructura del SINAGER, pero bien visto desde otro punto de vista, ¿no? Gobiernos regionales, que tenemos el famoso COER, Centro de Operaciones de Emergencia Regional, que actúa a las 24 horas, y la Municipalidad Provincial y DIFI también, COER y COER. Esa es la plataforma. Plataforma de clase. Coordinación con todas las organizaciones sociales, instituciones públicas, sector privado, instituciones científicas, ONG, etc. Alianzas estratégicas de tal manera que podamos reducir los riesgos. Los gobiernos regionales y locales, por ejemplo, tenemos acá las funciones de cada una, la de públicas, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, entidades privadas, sociedad civil. Infracciones y sanciones. Esta es la parte muy importante y la que ustedes deben tener en cuenta para que no caigan en problemas. Las infracciones son los actos o omisiones en que incurren las autoridades, funcionarios, servidores y empleados públicos en general.
así como las personas naturales y jurídicas, en contra de lo establecido en la presente ley, constituyen infracciones las siguientes: el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley, el incumplimiento de las normas técnicas de seguridad y defensa civil, la interferencia o impedimento para el cumplimiento de las funciones de inspección de las entidades que conforman el SINAGER, la omisión de la implementación de las medidas correctivas contenidas en los informes técnicos de las entidades del SINAGER, la presentación de documentación fraudulenta, ¿no? Consignar información falsa, otra que se establezca por ley o por sanciones. En los casos que la presente ley o su reglamento lo señalen, el órgano rector del SINAGER impone sanciones de inhabilitación temporal, inhabilitación definitiva económica, así como de amonestación, multa, suspensión y revocación de certificado, permiso, registro, etc. Y demolición a quien establezca la presente ley. Conjuntamente con las sanciones administrativas que se involucran en el factor, se le exige la recondición de la situación material a su estado anterior, así como la indemnización por los daños y el perjuicio ocasionado. La imposición de sanciones administrativas no exime a los infractores de la responsabilidad civil o penal a que hubiera llegado. Ahí tenemos las plataformas de defensa civil, ¿correcto? Y tenemos la conformación. Los poderes COEL, el COEL sectorial y el COEL a nivel nacional. El famoso EDAN, evaluación de daños, que es uno de los pasos para declarar en emergencia una zona. Niveles de emergencia, capacidad de respuesta. Es muy importante. Nivel 1, 2 y 3 lo debe atender el local y el regional con sus propios recursos disponibles. El 4, el gobierno nacional y sustenta la declaratoria de estado de emergencia. Y el 5 ya es de gran magnitud, ya se recibe ayuda internacional. Son los niveles. Ahí está la parte más importante. Esta pregunta de todas maneras va a venir en el examen. ¿Cuál es el procedimiento para declarar en emergencia una localidad, una provincia, un departamento, una región? Este es el procedimiento. Hay dos formas de declaratoria excepcional de carácter extraordinario. ¿Qué pasa cuando se produce la emergencia en Puno por el ANA? ¿Quién fue el primero que fue? No llegó el presidente. ¿Y con quién llega el presidente? Con el presidente del Consejo de Ministros, con su premier. E inmediatamente agarra y le dice: no, declaremos emergencia. Y declarar en emergencia significa pues, que se le haga, en otras palabras, y se le dé presupuesto inmediatamente, evitando una serie de trámites administrativos y se puede atender esa emergencia. Eso es lo mejor. Porque si no, la ayuda no va a ser oportuna. Esa es la forma extraordinaria. Pero lo normal que se hace es la siguiente, dice: procedimiento, lo solicita el gobierno regional al INDECI. El gobierno local para eso seguramente ha presentado su informe al gobierno regional, adjuntando el informe de estimación de riesgo, que ya hemos visto el informe de estimación de riesgo como es, o EDAN, evaluación de daños, y opinión técnica de los sectores involucrados. Después el INDECI, una vez que se lo ha elevado al gobierno regional, el INDECI lo analiza, lo aprueba, es factible, y lo emite su opinión. Y le eleva al Consejo de Ministros para su aprobación. Con la debida sustentación, los ministerios comprometidos con la emergencia pueden solicitarla al INDECI también. Excepcionalmente, la presidencia del Consejo de Ministros puede presentar de oficio al Consejo de Ministros la declaratoria de emergencia, o sea, la excepcional. El ente rector, la propuesta del INDECI, aprueba mediante decreto supremo la emergencia de ese sector. ¿Y quién firma el decreto supremo? El presidente de la República.
¿Cuáles son los procedimientos para declarar en estado de emergencia una determinada zona? ¿Qué es lo que debemos de saber? ¿Cuál es el procedimiento? Esto que está acá, esto es una que va a venir a engrosar básicamente y le va a servir de ayuda para que ustedes puedan realizar este trabajo, este control de lectura. Por eso me he responsable con el concepto de la gestión de ambiente y ahora estamos viendo lo que es el famoso SINAC. Señores, no sé si hasta acá habrá alguna pregunta, algo que no haya quedado claro, no sé, respecto al curso, a los trabajos que le estoy dejando. Para el día, entonces, la otra semana me presentan el trabajo individual, o les ponen mejor, trabajo individual. Y también me hacen los equipos. ¿Va a ser presencial la próxima clase? Sí, me había manifestado que la semana pasada era virtual, estas 2 semanas consecutivas son Sino que yo ahorita yo estoy trabajando en una empresa, entonces vendría el domingo, ¿no? Ya, no hay problema, voy a tratar de... Hay flexibilidad. ¿El domingo no hay clase? Hay actividad por el aniversario de la escuela, pero no han avisado. Entonces existe la posibilidad que lo posteen para la siguiente semana. Si se pudiera. Ya tiene convendría. A mí también me convendría, porque sería bacán, porque miren, yo también llego el lunes. Y nuevamente tengo que estar viajando el jueves. Entonces maletea también. Ya, pero no solamente en el diario van a comunicar, voy a coordinar eso. A esa buena hora que me digan eso. Están invitados para Ahí sí viene todo. Ahí sí viene todo. Y lo otro que quería decirle, bueno, en ese aspecto, si no viene, no te preocupes, hay flexibilidad. Pero sí lo que le voy a pedir, presente su trabajo en el momento oportuno. Entonces el trabajo individual sería para la próxima semana, pero enviárselo. Si hay clase, claro, me lo envían por correo. Tiene mi correo. ¿Correcto? Y si hay clase en la siguiente clase, la escuela. Pero si no, me lo envían nomás por correo. Porque es parte de su trabajo individual. Pues. Y el otro es el famoso control de lectura, que yo en el transcurso de la semana le voy a enviar las preguntas. No sé, está claro entonces ahí. Sí, si hay clases, bacán. Y si no hay clases, ya nos esperamos hasta la subsiguiente semana. Pero eso ya no dirá. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, vamos a quedar ahí nada para que puedan. ¿Ya? ¿Mañana qué hora son las clases? 8:30. O a las 8. 8:30. Ya. Grupo Moquegua, este grupo Tana, ¿qué grupo es? ¿Ah? Valle. ¿Con quién? Con David. Esto de China que la ley se lo voy a enviar a su correo, ¿ya? Y mañana vamos a ver el video de Parque Lima y vemos la pavimentación con adoquines.